mundo donde los humanos han sido llevados a la extinción por las bestias y las personas viven en islas flotantes en el cielo, una chica llamada Chitoli persigue un gato por la ciudad, específicamente en la isla 28, en la ciudad Grimhall, un lugar donde la gran mayoría de habitantes son animales antropomórficos. Luego de perturbar la tranquilidad de algunos habitantes, Chitoli sigue llamando la atención, decidida a atrapar el gato, ya que este le quitó algo que le pertenece. Finalmente, logra acorralar al gato en un alto tejado, pero al sentirse amenazado, el gato salta hacia Chitoli, haciendo que pierda el equilibrio. Al caer por el techo, la chica se aferra al gato preparándose para la caída, pero Willem Kimtech, que es el último humano en el mundo, corre entre la multitud solo para atraparla. Logra amortiguar la caída y Chitoli se preocupa mucho por haber caído encima del chico, pero se decepciona al ver al gato escaparse nuevamente. Luego de verlo escapar, logra escuchar los comentarios de los habitantes, quienes claramente desprecian a los que son diferentes a ellos. En poco tiempo, empiezan a decirle que se marche, por lo que Chitoli intenta huir, pero es detenida por el chico que la salvó. Allí intenta soltarse de su agarre, pero Willem insiste, y luego le entrega el objeto que ella buscaba, diciendo que se lo quitó al gato antes de que huyera. Chitoli le agradece y luego aclara que es una nueva en el lugar, por lo que Willem se quita la capucha, provocando que más habitantes se disgusten. Luego de colocarle su capucha a Chitoli, ambos se van corriendo del lugar, hasta llegar a una tienda donde Willem compra un sombrero para ella. Allí le explica que esa ciudad no es buena para turistas, especialmente aquellos que no tienen colmillos o cuernos. Por lo tanto, le ofrece acompañarla al puerto para que se vaya. Sin embargo, Chitoli duda un poco y luego le pide que la acompañe a ver un lugar. Willem acepta y los dos dan un bonito recorrido por la ciudad, creando desorden en varias zonas pero divirtiéndose en el proceso. Justo a tiempo para el atardecer, ambos llegan a un alto edificio en el centro de la isla. Chitoli se quita su sombrero para disfrutar de la vista y dice que antes había visto las islas del cielo desde más alto e incluso más lejos, pero nunca había visto una desde su centro. Explica que es algo que siempre quiso hacer y que por lo tanto ya cumplió su deseo, haciendo buenos recuerdos de camino. Asegura que no tiene nada que lamentar, le agradece a Willem por todo y por las grandes experiencias que tuvo gracias a él. Willem le dice que le está dando demasiado crédito, luego pregunta si vienen por ella, cuando ve a sus espaldas a un grupo de guardias armados. Chitoli le sonríe y dice que todo fue como un sueño, pero que ya ha terminado. Luego le pide a Willem que olvide haberla conocido, para después marcharse sin decir más. Más tarde ese día, Willem visita a su amigo Grieg Graikrak, quien le dice que consiguió un trabajo del ejército perfecto para él. Willem se muestra desinteresado, pero Grieg le explica que no se necesita experiencia ni habilidades especiales. Aún así, Willem rechaza la oferta y dice que aprecia que se preocupe por él, pero que él decidió vivir ahí por su cuenta. Grieg lo reprende, diciendo que no puede seguir viviendo como un marginado que no busca la felicidad y que tiene que buscar su propio camino en la vida. Willem intenta ignorar sus reclamos, pero termina cediendo, recordándole que no puede pelear o matar. Grieg se emociona y le explica que el trabajo solo requiere que cuide un almacén con armas especiales. Luego de unas llamadas, en poco tiempo, Willem ya se encuentra en las afueras del archipiélago del cielo Regles Isle, en la isla 68. Al caminar por el deteriorado puente de camino al almacén, Willem se alerta al escuchar algo en la oscura noche, y segundos después es atacado por una niña de cabello morado. Willem esquiva todos sus ataques, pero terminan cayendo al agua. Poco después, una chica se acerca corriendo en busca de la niña, llamada Pannibal, quien le asegura que ya detuvo a un sospechoso, pero la chica, que resulta ser Chitoli, se sorprende al ver que dicho sospechoso se trata de Willem. Los tres se dirigen al almacén del gremio mercantil Orlandri, donde Willem toma un baño caliente y se extraña al ver que el lugar no era como pensaba. Luego de ponerse su uniforme, se encuentra con Niklato, una chica que él y Grieg conocían de antes y que presenta un notable interés por comerse a Willem, de forma literal, ya que es una troll. Willem se irrita al ver que Grieg lo engañó, pero aún así se resigna y sigue a Niklato. Le explica que el almacén está a cargo del ejército de alas guardianes y el gremio Orlandri, por lo tanto necesita guardianes de ambas partes, y ya que ella representa al gremio, él será el guardián del ejército. Willem aclara que eso fue lo que le explicaron y le pregunta qué es lo que se supone que haga ahí. Ella se sorprende al ver que si planea quedarse en la isla, ya que los dos cuidadores anteriores se fueron después del primer día. Aún así, Willem le dice que no va a dejar el trabajo y que por lo tanto no va a quedarse. Niklato se alegra y le dice que lo cuidará, pero propone continuar su conversación al día siguiente, ya que es tarde. Luego abre la puerta y 4 niñas que intentaban escuchar la conversación caen al suelo. Dicen que quieren saludar al nuevo guardián, pero Niklato amenaza con comerlas. Por lo tanto, las niñas se espantan y se van rápidamente. Poco después, Willem va a su habitación, pensando en lo animado que es el lugar, recordando unas niñas que aparentemente solía cuidar. Al escuchar un ruido fuera de
la habitación, decide abrir la puerta, solo para ver a las 4 niñas de antes cayendo nuevamente al suelo. Al ver que hacen mucho alboroto, William les dice que hagan silencio, ya que Nicklato podría escucharlas. Luego les pregunta quiénes son, y las 4 niñas se presentan como Lakesh, Colon, Tiat y Panival, la niña que lo atacó en un principio. William también se presenta y responde todas las preguntas de las curiosas niñas, quienes se sorprenden al saber que empezará a vivir ahí, ya que ningún guardián militar vivió en ese lugar antes. Las niñas son interrumpidas por Chiholly, quien la reprende por molestar al guardián y no estar en sus habitaciones. Las niñas salen corriendo y Chiholly se disculpa con William por ellas, pero él le dice que no le importa, ya que está acostumbrado a los niños, o al menos solía estarlo. Chiholly no le pregunta acerca de eso, aún así le dice que no las malcríe mucho. William dice que lo tendrá en cuenta. Poco después, ambos se presentan formalmente, ya que cuando se conocieron en la ciudad nunca lo hicieron. Antes de que Chiholly saliera de la habitación, William la detiene para explicarle su confusión, ya que él está ahí para cuidar armas especiales del ejército, pero el lugar en el que está no parece un almacén, y hasta el momento no ha visto ninguna arma. Finalmente también pregunta quiénes son todas ellas, y pregunta por qué hay niños en una instalación militar. Chiholly se sorprende al enterarse de que él no sabe nada, y decide contarle la verdad, confesando que todas ellas son las armas especiales. En un flashback muestran un orfanato en las afueras de Gomak, en el territorio imperial 526 años atrás. En dicho orfanato, una niña le sirve a William una cena especial, la noche antes de la batalla final, y le pregunta si tiene algo que decir antes de que se vaya, pero William le dice que no cree que termine tan bien realmente. Aún así, la niña le insiste y le dice que ya que irá a la batalla final, debe aferrarse a algo en concreto, una razón para volver. De lo contrario, no podría despedirse de él con una sonrisa. William lo piensa un poco y luego le dice que volverá por un pastel de mantequilla, ya que le gustan mucho los que ella prepara. Le pide que hornee uno muy grande para su próximo cumpleaños y le pregunta si en serio peleará solo para volver por un pastel. Aún así, no lo cuestiona más. Le dice que se conformará con su respuesta y le asegura que le horneará un pastel muy grande para que caiga rendido. Un año después de esa noche, la humanidad fue aniquilada y por supuesto, William no pudo cumplir su promesa. Volviendo a la actualidad, William observa a las niñas la mañana siguiente sin poder creer lo que Chiholly le dijo. Nicklato presenta a William ante todas las niñas, pero estas reaccionan de forma tímida, casi asustadas de verlo ahí, lo que confunde mucho a William. Los días pasan y la actitud de las niñas no cambia, por lo que William le pregunta a Nicklato, pero ella le dice que simplemente no están acostumbradas a que haya hombres adultos ahí, por lo que no saben cómo actuar ante uno. Aún así, William dice que no le gusta que se asusten cada vez que lo ven, ya que es algo deprimente. Una chica llamada Itea aparece junto a Nephrem, y luego de una corta conversación a William se le ocurre una idea. Esa misma tarde, William prepara postres para todas las niñas y recuerda su tiempo en el orfanato al verlas comiendo felices. Nicklato le dice que ha cambiado mucho, ya que antes solo parecía un serio degenerado, pero William se quita su delantal, moviendo su actitud seria, y dice que tan solo estuvo perdido por un momento y que no volverá a pasar. Sin embargo, un grupo de niñas se lanza encima de William, pidiendo más postres, por lo que Nicklato sonríe y dice que ya es algo tarde para eso. Más tarde, en la noche, Chiholly le ayuda a William a limpiar la cocina y este le agradece por ayudarlo. Chiholly le dice que no es problema, ya que es buena distracción, y a pesar de que William le pregunta si acaso le preocupa algo, ella evita el tema y se va a dormir. Al día siguiente, Itea molesta a Chiholly al verlo observar a William y le pregunta si está interesada en él. A pesar de que Chiholly intenta negarlo, Nephrem también dice que ha estado cuidando mucho el sombrero que él le regaló. Itea insiste, pero le pregunta a Chiholly cuántos días le quedan y se desanima cuando esta le dice que solo le quedan 10 días, ya que eso no bastará para una historia de amor. Chiholly le dice que deje el tema de una vez, pero Itea le explica que muchas hadas no llegan a adolescentes en la época actual, por lo cual si se enamora, seguro le irá bien. Mientras tanto, William pasa el tiempo con las niñas, quienes juegan en el patio del almacén. En medio de los juegos, Almita, una de las niñas, persigue una pelota, pero en el proceso cae por un acantilado. William se alarma y se acerca al borde del acantilado, donde logra ver a la niña tirada en el fondo, por lo que baja rápidamente para ver su estado. Almita se levanta con dificultad, a pesar de la larga caída y de tener la cara llena de sangre. Se extraña al ver la preocupación de William y le pregunta si está bien. William está completamente confundido, pero su confusión aumenta cuando las demás niñas se acercan al acantilado y le gritan a Almita que traiga la pelota, completamente despreocupadas por lo que pasó. Almita camina sin más en busca de la pelota, a pesar de estar tambaleándose, y al ver todo esto, William se queda en shock. Más tarde, Almita es tratada y descansa en la enfermería, donde Nicklato habla con William. Este le dice que no la había entendido hasta ese día, pero que ahora podía ver que a esas niñas no les importa su propia vida realmente. Nicklato le confirma esto y le dice que al parecer les da igual. William dice que es muy extraño y
y le pregunta quiénes y qué son ellas en realidad. Nicklato le confiesa que honestamente no quiere decírselo, ya que cuando lo sepa, su actitud hacia ellas cambiará. Aún así, Willem la mira con seriedad y le pide que se lo diga. Poco después, ambos bajan las escaleras de una zona cerrada en el almacén, y mientras camina, Nicklato le pregunta si sabe acerca de las 17 bestias. Willem confirma esto y le dice que esas bestias son las que los tontos humanos crearon hace 500 años. Nicklato entonces explica que 500 años atrás, las bestias acabaron con toda la vida en la superficie, incluyendo a los humanos, y que hasta la actualidad todos siguen viviendo con miedo hacia ellas. Ambos llegan a una puerta reforzada y con muchas cerraduras, y Nicklato explica que la clave para pelear con dichas bestias se encuentra allá adentro. Willem se sorprende al entrar y ver carrilones, unas armas que aparentemente ya conocía. Nicklato le aclara que ahora las llaman armas excavadas y que son lo único capaz de enfrentar a las 17 bestias. Willem reconoce cada arma como Isania, Ignareo y Percival. Luego dice que los carrilones eran armas especiales que solo héroes elegidos usaban y pregunta quién pelea con ellas entonces, ya que ahora no hay humanos existentes además de él. Nicklato duda un poco, pero después confiesa que las niñas son leprechauns, hadas que imitan a los humanos desde la antigüedad y que pueden usar armas humanas como ellos lo harían, además de que sus cuerpos están hechos para usarse en batalla sin temor a la muerte. Luego de tal revelación, Willem encuentra a Nephrem al día siguiente y le pregunta por Ithea y Chitoli. Sin embargo, Nephrem le dice que salieron, lo que preocupó un poco a Willem, y varios días ellas no volvieron. Una noche, Willem camina bajo la lluvia a un lugar mientras piensa en Venenum, algo que es inversamente proporcional a la vida de las hadas, por lo que cuanto más deseen vivir, menos potencia tendrán, y que lo contrario, si no les importa su vida, su poder aumenta drásticamente. Todo este poder puede salirse de control, provocando una gran explosión, haciendo que el usuario y el enemigo estallen, dejando solo el arma excavada en el campo de batalla. Luego de unos segundos bajo la lluvia, Willem llega a un puerto donde una nave aterriza. Ithea baja de dicha nave cargando a Chitoli inconsciente en su espalda, y Willem la recibe. Al ver el mal estado en que las chicas se encuentran, él le pregunta a Ithea si está bien. Ithea le resta importancia y le asegura que sí está bien y que Chitoli solo está cansada, por lo que está tomando una siesta. Willem decide no cuestionarla y le dice que Nicklato le pidió que la recogiera. Le pregunta a Ithea si estaban peleando contra una de las 17 bestias. Ella confirma esto y dice que no sabía que él estaba enterado. Poco después, un oficial se acerca a Willem y le entrega las armas de las chicas, ordenando que las devuelva a la bóveda. La nave deja el lugar y Willem camina junto a Ithea, cargando a Chitoli. Él le pregunta acerca de las armas llamadas Cenorius y Valgulius. A Ithea le sorprende que él sepa eso y le explica que Cenorius es compatible con Chitoli y Valgulius es compatible con ella. Ithea le pregunta si no le desagrada saber que ellas son armas, ya que prácticamente son desechables e incluso usan reliquias de los sucios humanos. Escuchar eso afecta a Willem, quien le confiesa que hace mucho conoció a alguien en una situación similar y que por muchas cosas está en deuda con esa persona. Por lo tanto, al escuchar su historia, sintió que no podía dejarlas solas. Ninguno vuelve a mencionar el tema y llegan al almacén, donde Willem lleva a Chitoli a la enfermería. Ella despierta al poco tiempo algo confundida al ver a Willem en la habitación, pero le explica que la está vigilando ya que aún tiene fiebre. Chitoli se avergüenza y le dice que no tiene que cuidarla ni preocuparse, ya que de todos modos no le queda mucho tiempo. Willem le pregunta de qué está hablando, algo confundido por lo que dijo. Sin embargo, Chitoli no dice una palabra. Luego de unos segundos de silencio, ella le pregunta si él podría ser más amable, suponiendo en el caso de que ella muera en 5 días. Willem vuelve a preguntarle qué quiere decir con esto, y ella le explica que la isla 15 estará bajo ataque de un poderoso Timerais en 5 días. Chitoli le dice que se trata de una bestia y que a pesar de que las bestias no vuelan, esta libera partes de su cuerpo en el aire y llegan a las islas del cielo. Willem le pregunta cómo sabe que será dentro de 5 días y Chitoli le aclara que luego de siglos peleando contra bestias pueden predecir cuándo van a atacar. Luego explica que no pueden enfrentar a Timerais con métodos normales, por lo que el plan es que ella se haga estallar con Cenorius para acabar con la bestia de una forma definitiva. Luego de contarle todo, Chitoli le pregunta si entonces cumplirá su petición, pero Willem le dice que depende de qué sea. Chitoli se pone nerviosa y luego de dudarle mucho, le pide un beso. Sin embargo, Willem la reprende y le dice que no trate de aparentar, ya que solo es una niña de 15 años. Chitoli se enoja y le dice que no tiene nada malo querer hacer buenos recuerdos, ya que incluso si va a morir, quiere dejar algo atrás, estar en el corazón de alguien y poder estar conectada a esa persona. Willem le sonríe y le dice que se refiere a que no tiene que conformarse y venderse por tan poco. Luego le ofrece un pañuelo, pero ella lo rechaza. Chitoli le dice que se vaya y que no la toque si no la va a besar. Luego se esconde bajo sus sábanas, aclarando que no está llorando. Willem intenta hacer que ella lo mire, pero Chitoli lo ignora y le sigue dando
la espalda. Por lo tanto, Willem se deshace de la sábana y la voltea para darle un beso en la frente, dejándola totalmente deslumbrada. Luego vuelve a darle la vuelta y revela su espalda para decirle que muestra síntomas de envenenamiento por venenum y le explica que por generar grandes cantidades ahora tiene fiebre muscular. Por lo tanto, Willem masajea varias zonas de su espalda hasta que Chitoli queda completamente dormida. Luego mira la espada en la habitación y le recuerda el pasado, donde él y sus dos compañeros, Lilia Aspley y Sowon Campbell, observan la destrucción de una bestia. Lilia, portando la Seniorius, le dice a Willem que deje que ella se encargue, ya que ella es la heroína más fuerte con la espada más fuerte. Luego de recordar esa parte de su pasado, Willem mira a Chitoli durmiendo y sonríe tristemente, diciendo que definitivamente no puede dejarlas. Esa misma noche, Willem entra al depósito de archivos del almacén, solo para notar que está hecho un desastre. Decide intentar ordenar el depósito en busca de información y luego recibe ayuda de Nephrem, a quien le pide que busque archivos de Timerais. A la mañana siguiente, Chitoli se despierta confundida por la noche anterior y se avergüenza al recordar lo que le pidió a Willem. De los nervios, empieza a gritar, por lo que Colon y Tiat entran a su habitación y se alegran al ver que Chitoli está bien, ya que normalmente suele estar muy adolorida después de una batalla. Chitoli se sorprende al notar que no siente dolor, lo que hace recordar el masaje que Willem le dio. Luego preguntan por él y Colon le dice con mucha energía que Willem está durmiendo con Nephrem. Poco después de escuchar eso, Chitoli espía con un semblante sombrío el depósito de archivos, donde encuentra a Willem revisando varios documentos, mientras Nephrem duerme en su regazo. Willem nota su presencia, por lo que la saluda, y Chitoli responde de forma seria y le pregunta qué estuvieron haciendo toda la noche. Él le responde que estuvieron buscando una forma de evitar que abran la puerta de hadas y mueran. Chitoli le dice que no lo entiende y le aclara que ellas deben ser las que peleen, porque es la única forma de derrotarlos. Willem la interrumpe y le pide que lo acompañe a hacer algo de ejercicio. En las afueras del almacén, Chitoli sostiene su Seniorius, no muy segura de lo que van a hacer. Luego de prepararse, Willem toma otra arma excavada, invita a Chitoli a un duelo para ver qué tan buena es. Chitoli se confunde y le dice que ellas son las únicas que pueden usar armas excavadas, por lo que él no podría pelear con eso. Aún así, Willem la interrumpe, le dice que no se sabe y que incluso tal vez podría hacerlo mejor que ella. Esto es suficiente para que Chitoli active su Seniorius, haciéndola brillar mientras le advierte a Willem que no lamente su decisión después. Pero apenas se lanza a dar el primer golpe, Willem choca sus espadas, haciendo que Chitoli suelte sus Seniorius y caiga al suelo confundida. Ella se enoja al escuchar a Willem preguntarle si eso era todo, por lo que recoge su arma y sigue atacando. Sin embargo, a pesar de que Willem ni siquiera activó su arma, sigue bloqueando todos los ataques con facilidad e incluso llega a empujar a Chitoli lejos de un solo golpe. Ella le pregunta con enojo qué fue lo que hizo, por lo que Willem le explica que los carrilones no son armas que aumentan su poder con el venerum del portador, sino que son espadas que usan la fuerza del enemigo en su contra al tocar el filo, por lo que mientras más fuertes sean, más letales serán. Chitoli se sorprende al escuchar esto y Willem entonces le pregunta si no cree que hay una forma de pelear mejor que la que hacían hasta ahora, una forma en la que autodestruirse no sea la mejor carta. Chitoli se pone a la defensiva y le dice que no podría entender nada de ellas, pero Willem sigue hablando y le dice que ella es la única que no entiende nada, ya que solo pelea sin saber lo básico, agitando su espada con pura fuerza bruta. Esto enfurece a Chitoli, quien se lanza nuevamente contra Willem, intentando atacarlo múltiples veces sin éxito alguno. Ambos discuten entre la pelea y Chitoli se lanza con más fuerza cada vez, no queriendo aceptar el hecho de que lo que hacían era un error. Willem intenta hacer que lo escuche, pero a pesar de que Chitoli ya sabía qué iba a decir, no quería escucharlo. Aún así, este le dice que si entiende el funcionamiento de las armas excavadas y aprende a pelear con Seniorius, podría volver con vida. Finalmente, con un ataque, Willem hace quedar a Chitoli y la acorrala con su espada. Este aparta su arma y le sonríe para después decirle que ella ya es muy fuerte y tiene el potencial de serlo incluso más, lo cual lo tranquiliza. Willem se desploma en el suelo y le dice a Chitoli que entonces más le vale que vuelva con vida. Nephrem se acerca a Willem y se sorprende al ver que este derrama sangre por su boca. Mientras tanto, Niglato se encuentra realizando una llamada en su oficina, confirmando que dentro de 3 días enviarán a 3 portadoras de armas excavadas, de las cuales una de ellas debe llevar a la Seniorius y durante la operación deberá abrir la puerta de las hadas. Al terminar la llamada, Niglato se pregunta con tristeza por qué una de sus chicas tiene que morir, ya que ni siquiera han experimentado el amor ni ninguna otra dicha. Niglato rompe a llorar con impotencia, pero es interrumpida por Pannibal y Tiat, quienes irrumpen en su oficina sin previo aviso. Niglato se sorprende y les dice que toquen la puerta antes, pero las niñas le dicen que se trata de una emergencia y que Willem se va a morir. Mientras tanto, Willem sueña con un monstruo llamado Ebon Candle, que le dice que tiene una fuerza impresionante por haberlo vencido. Aún así, le dice que de todas formas los hechizos que Willem usó volverán a morderlo como maldiciones. Mientras se despedaza, el monstruo dice
dice que dormirá por un siglo y que por desgracia no podrá verlo morir. William, quien también se debilita cada vez más, le dice que se largue de una vez y que lo deje morir en paz. El monstruo se ríe y se despide, llamándolo héroe humano, solo para después explotar y volar en 1000 pedazos. William se queda en el suelo, diciendo que siempre supo que no tendría una muerte tranquila. Mientras observa la destrucción, se disculpa con sus antiguos compañeros por tener que dejarle el resto a ellos. También recuerda a los niños en el orfanato y se disculpa con Almaria, la niña que le había prometido hornear el pastel de mantequilla en su cumpleaños. William despierta en la enfermería con lágrimas en sus ojos. Niglato no duda en preguntarle qué fue lo que pasó, ya que tiene los huesos rotos, sus órganos apenas funcionan y sus músculos son tan frágiles que podría arrancarlos con un mordisco. William bromea y le dice que seguramente eso no es apetitoso para ella, pero Niglato lo reprende y le dice que de verdad está preocupada. William le explica que son viejas heridas del pasado, ya que después de todo pasó por mucho. Niglato ve unas niñas tratando de espiar por la ventana, por lo que no le pregunta nada más y dice que descanse. Poco después se reúne con todas las niñas, le cuenta que hace mucho tiempo ella ayudaba a un grupo de salvadores y un día mientras exploraban encontraron un lago subterráneo congelado, lugar donde encontraron a William. La investigación que hicieron reveló que estaba bajo una maldición petrificadora y después lo llevaron a las Islas del Cielo. Sin embargo, cuando despertó todo fue un caos, ya que enloqueció y no podía comunicarse con él. Aún así, el talismán Babel que tenía les ayudó a hablarle, por lo que pudieron saber quién era, luego de que los humanos pusieran todas las razas en su contra, de que pelearan y fueran eliminados junto a toda la vida en la superficie. William fue el único que sobrevivió de esa sucia raza. Al terminar de contarles, Niglato les dice a las niñas que aún así no quiere que le teman o lo odien, pero antes de que terminen de hablar, todas las niñas salen corriendo de allí y llegan a la habitación de William para saltar hacia él, hacerle muchas preguntas e intentarlo animar. Luego de escuchar la historia y de tanto alboroto, Chitholly se marcha, volando de la isla sin decir nada, aún sin querer creer lo que William le dijo. Mientras vuela, recuerda su pasado en el que le entregaban por primera vez la gema que siempre lleva en el cuello. Recuerda el miedo que sentía y lo mucho que le costó resignarse a su destino. Después de un rato volando, Chitholly ve una de las naves del ejército, por lo que decide entrar y conversa con el oficial Limeskin, quien le pregunta si ocurre algo. Chitholly entonces le pregunta si es muy tarde para decir que teme morir. Luego le explica que el oficial técnico William le enseñó un nuevo estilo de pelea, pero que aún así no puede aceptarlo, ya que sería como aceptar que los demás murieran en vano. Luego de una corta conversación, Chitholly está más calmada y en un momento de sinceridad le confiesa a Limeskin que realmente nunca quiso ser una guerrera. Chitholly decide volver a la isla y encuentra a William dándole mantenimiento a su Seniorius, la cual se separa en muchos fragmentos, formando un domo a su alrededor. William le explica que los carrilones se forman al conectar talismanes con magia, causando reacciones complejas que provocan nuevos efectos. Chitholly después le cuenta acerca de lo que le habló con Limeskin y le pregunta si de verdad puede ser más fuerte. William le dice que hará lo que sea, aunque no quiera, por lo que Chitholly le sonríe y le confiesa que en realidad no quiere ser más fuerte. Él entonces le dice que si vuelve con vida le concederá cualquier deseo, pero le aclara que pida algo realista y que valga la pena. Luego de pensarlo un momento, Chitholly le recuerda la vez que William preparó postres y le pregunta si sabe preparar pastel de mantequilla. Esto toma desprevenido a William y lo hace recordar su última vez en el orfanato junto a Almaria. Chitholly explica que una de las hadas mayores solía llenarse de pastel de mantequilla después de cada batalla, pero ya que ya no está en el menú del comedor, no puede hacer lo mismo, por lo tanto quiere que William le prepare uno. William lo piensa un momento y luego sonríe, diciendo que le horneará tanto pastel que caerá rendida. Finalmente, vuelve a unir la espada para entregársela a Chitholly, diciéndole que vuelva con vida. Al día siguiente, William vuelve con Grieg y le dice que ya les enseñó todo lo que sabe y afinó sus espadas lo mejor que pudo. Aún así, Grieg le dice que vaya a despedirlas al menos, pero William dice que eso no mejorará sus posibilidades de ganar. Luego de 2 semanas desde la partida de Chitholly y Dainefren, al no tener novedad alguna, William se dedica a pasar tiempo con las niñas y Niglato. Al notar la preocupación de William, Niglato decide enviarlo a la isla 11, Cornad y Luce, para acompañar a Tiad a que hagan un examen en el hospital de la isla, ya que esta tuvo un sueño precursor, un sueño que tienen todas las hadas en cierto momento, que indica cuando son aptas para usar los carrilones, ya que no todas las hadas son compatibles con esas armas. Por lo tanto, aquellas que tienen un sueño precursor son afinadas para que puedan pelear como hadas adultas. Luego de dejar a Tiad en el hospital, William se queda en el cuartel general de las alas guardianes. A la mañana siguiente, William no logra seguir durmiendo, por lo que decide salir a caminar. Sin embargo, se alarma al ver a muchos guardias corriendo por el cuartel, hablando acerca de la batalla contra Timerais. Rápidamente, William corre y le pregunta a un guardia por la información. Este le dice que la primera flota mandó un aviso de la batalla de la isla 15, informando que su defensa fracasó. Tras haber recibido la peor noticia que pudo imaginarse, William se desploma en el suelo completamente pasmado, pero segundos después, la primera flota llega al cuartel.
Nefrem, Itea y Chitoli son acompañadas por Limeskin. Al escuchar sus voces, Willem mira esa dirección, encontrándose con la mirada de Chitoli, por lo que salta de su lugar y corre hacia ella, sorprendiendo a todos cuando le da un gran abrazo. A pesar de los reclamos de Chitoli, Willem no la deja ir. Sin embargo, se calma cuando Nefrem se acerca a confrontarlo. Al darse cuenta de lo que hizo, Willem suelta a Chitoli, quien le da un golpe, estando muy avergonzada. Poco después, Limeskin explica que encontraron una bestia no identificada que no estaba prevista, y además de ser muy fuerte, no sabían cómo pelear contra ella. Por lo tanto, no tuvieron más opción que aceptar la derrota y retirarse de la isla. Willem decide pasar tiempo con Chitoli y las demás, luego de que recogen a Tia del hospital. Sin embargo, Chitoli pasa la mayor parte del tiempo distraída, ya que no puede dejar de pensar en la batalla en la isla 15, debido a que durante dicha batalla empezó a tener visiones extrañas, escuchando la voz desconocida de una niña. Willem le pregunta si está bien al notar su comportamiento extraño, pero Chitoli decide no decirle nada para no preocuparlo, y al atardecer se dirigen al puerto para partir de vuelta al almacén. En el camino, Chitoli confronta a Willem, diciendo que ella conoce su fuerza mejor que nadie, pero que ya no tiene que seguir peleando, ya que ellas se encargarán de hacerlo. Willem dice estar agradecido, ya que pasó años esperando la muerte, pero eso cambió al conocerlas, ya que empezó a querer un hogar de nuevo. Confiesa que haberlas conocido lo salvó un poco, por lo que el hecho de que volvieran con vida lo hizo feliz. Al final de la bonita escena, Chitoli confiesa estar enamorada de él, para después correr e integrarse con las demás, dejando a Willem sin palabras. Momentos después, Willem se une al grupo también, pero se detienen al ver a un oficial de la policía militar esperando por ellos. Luego de presentarse como Buroni Maxi, le pide a Willem que lo acompañe, ya que hay alguien que lo quiere ver. Por supuesto, Willem lo rechaza sin darle mucha importancia, diciendo que ya tiene planes, pero cambia de opinión drásticamente cuando el oficial le dice que se trata de So-Won Candle. Willem decide ir con el oficial, a pesar de la oposición de Chitoli, quien acepta dejarlo ir después de que este le promete volver. Finalmente, se reúne con So-Won, quien se sorprende mucho al verlo vivo después de 500 años. Sin embargo, Willem le explica que lo petrificaron y le dice que igualmente le sorprende que So-Won esté vivo también. So-Won le confiesa que antes de morir se puso una maldición a él mismo, alterando su fuerza vital, volviéndolo inmortal y haciendo que prácticamente deje de ser humano. Luego de recordar parte del pasado que vivieron juntos a Lilia, Willem dice que ya tiene que irse, ya que prometió volver al almacén de hadas. Pero antes, So-Won le dice que primero quiere que vea a alguien y lo lleva a otra isla donde se encuentra con Ebon Candle, el dios que venció 500 años atrás. Sin embargo, solo es una calavera, ya que desde que Willem quemó su cuerpo ha estado usando sus poderes para mantener las islas flotando, por lo que no ha podido regenerarse, ya que para escapar de las 17 bestias, So-Won usó fuerza bruta para elevar el suelo, haciendo funcionar el Edén del cielo por 500 años, con ayuda de Ebon Candle. Willem pregunta acerca de las bestias, queriendo saber cómo aparecieron y dónde. So-Won le dice que son los resultados de una investigación fallida por parte de True World, un culto armado cuyo objetivo era crear armas biológicas. Luego le pregunta a Willem si quiere volver a la superficie de la Tierra y le pide que le ayude en su plan, ya que por sus habilidades para afinar los carrilones y su increíble fuerza es completamente indispensable. Después de todo, su plan es que destruyan a las bestias ellos mismos usando todos los recursos de cada ciudad. So-Won continúa explicando su plan, diciendo que es muy probable que sea exitoso y que pueden conseguir tantas hadas como necesiten. Tan pronto dice esto, se arrepiente, ya que Willem se enoja notablemente por enterarse de que ellos eran los responsables de usar las hadas como armas desde un principio. So-Won entonces le explica que las hadas en realidad son fantasmas inestables, almas errantes de niños que no supieron que murieron. Le aclara que ni siquiera son formas de vida y que una de sus habilidades le permite producir hadas de espíritus errantes. Ebon Candle también explica que ya no le temen a morir, son armas de producción masiva ideales que causan explosiones de venenum. So-Won aclara que tienen una esperanza de vida corta y que si generan mucho venenum en combate, los recuerdos de su vida pasada pueden volver, causando desintegración mental. Aún así, So-Won dice que son sacrificios aceptables para proteger al mundo. Mientras tanto, Chitoli vive exactamente esa desintegración mental progresiva, llegando a tener alucinaciones mientras sigue escuchando esa voz desconocida. Al no poder detener la voz en su cabeza, Chitoli llora en su habitación, diciendo que realmente quería comer ese pastel de mantequilla. Luego se desmaya, aún alucinando, y logra soñar con una niña de cabello rojo, sin saber su propia identidad. Willem sigue discutiendo con So-Won, quien le pregunta si acaso no quiere volver a la superficie, pero él le responde que nadie conoce la superficie actualmente, y que aunque vuelvan, no habrá nadie esperándolos. Al ver que no cede, So-Won se decepciona, diciendo que pensaba que Willem era más heroico, pero la discusión es interrumpida por el oficial Buroni, quien reporta con urgencia que la mente de la portadora de Seniorius ha empezado a desintegrarse por sus recuerdos del pasado. Apenas escucha esto, Willem viaja de inmediato hacia el almacén, solo para encontrar a Chitoli inmóvil y sin brillo en su mirada. Chitoli sigue soñando con la niña de cabello rojo, quien se presenta como él, mientras busca algo sin descanso en un mundo completamente distorsionado. La niña le pregunta cuál es su nombre, pero Chitoli no logra recordarlo. Logra recordar con dificultad una promesa que tiene que cumplir y le dice a la niña que tiene
tiene que irse. Elk le pregunta si de verdad tiene que irse, aun si solo es doloroso. Chitolly le dice que tiene que volver como sea para cumplir su promesa. Por lo tanto, Elk accede y el mundo a su alrededor vuelve a distorsionarse mientras se despide de Chitolly con una sonrisa. Poco después, Chitolly despierta y tiene un emotivo reencuentro con Willem, quien no puede evitar llorar al verla, ya que pensó que no volvería. Al día siguiente, Chitolly despierta con unos pequeños mechones de cabello rojo en su flequillo, por lo que Niglato decide examinarla. Luego de varias pruebas de sangre, Niglato descubre que el cuerpo de Chitolly ya no es como el de un leprechaun, a pesar de no tener idea de por qué pasó eso. Dice que el cambio en su cabello puede ser efecto del coma. Niglato le dice que lo investigará y le aconseja no acercarse a su arma excavada hasta aclarar las cosas. Willem finalmente prepara el pastel de mantequilla que prometió, además de muchos otros que también repartió para las niñas. Chitolly llora al probar el pastel, feliz de poder haber vuelto con vida y de poder estar junto a Willem. Al no poder acercarse a su arma ni al campo de batalla, se dedica a pasar sus días haciendo tareas del hogar y aprendiendo a cocinar, queriendo pasar todo el tiempo que pueda junto a Willem y deseando vivir toda su vida así junto a él. Luego de unos días, Niglato, Limeskin y Willem se reúnen para hablar acerca del futuro de Chitolly. Ahí, Willem idea un plan para quedarse con la custodia de Chitolly, indirectamente, ya que las hadas no pueden retirarse de su cargo. Niglato cambia el tema y dice que el gremio le dijo que el equipo de inspección de la superficie fue atacado y que Saxifraga se hundió. Al ver a Willem confundido, Niglato le explica que además de las 3 hadas listas para combate que tienen, están otras 2 en otra división, Nof y Rantolk, 2 hadas que se encuentran en la superficie junto al equipo de inspección que se vio bajo ataque. Un día después de la reunión, Willem se reporta en la base militar de alas guardianes de la isla 49, luego de que lo citaron allí la noche anterior. Aquí le explican que quieren enviar un equipo de rescate para el equipo de inspección que fue atacado en la superficie. Sin embargo, el vehículo de transporte ligero que usaban está por ser remodelado y no estará listo en 15 días. El oficial de primer grado explica que necesitan un barco grande para traerlos, ya que el equipo recuperó varias reliquias en unas ruinas humanas. Al ver un reporte de esas ruinas, Willem se da cuenta de que se trata de la ciudad de Gomak, el territorio imperial, lugar donde nació y donde se encontraba el orfanato que conocía. Al seguir viendo el reporte, se sorprende al ver que recuperaron un arma excavada llamada Lapidem Civilus, aparentemente especial. Willem se apresura y se reúne con Chitolly, quien lo acompañó a la isla para hacer unas compras y pasar tiempo con él. Luego de recorrer la ciudad, ambos conversan y Willem dice que ya que le pidieron que llevara un hada soldado a la superficie, llevaría a Nefren con él. También le cuenta acerca de la espada que vio y confiesa su alto interés ante esta, ya que Lapide Civilus también tiene la habilidad que mantiene al portador en su mejor forma, lo cual sería de gran ayuda para ella. Al ver la sorpresa de Chitolly, Willem le dice que su desintegración mental podría empeorar en cualquier momento y que es consciente de que ella ha estado olvidando cosas desde que despertó e incluso olvidó todo lo que vivieron juntos al conocerse. Chitolly intenta quitarle importancia, pero Willem le dice que aún así no se exceda, ya que ya no es una leprechaun. Ella accede, pero aún así le dice a Willem que lo acompañará a él y a Nefren a la superficie, a pesar de que Willem se opone a esto. Luego de discutirlo, Chitolly se sale con la suya y logra que le den permiso en la base militar, aunque solo la dejaron porque pensaron que era la amante de Willem, ya que muchas veces los oficiales llevan a sus amantes como secretarias. Aún luego de que Willem le explica esto, Chitolly dice que no le importa, feliz de poder ir con él. Pasan días en el almacén del gremio antes de la misión. Chitolly sigue mejorando sus tareas del hogar, haciendo lo que puede para no seguir olvidando cosas, y Willem se dedica a investigar más acerca de la Lapidem Civilus en el depósito de archivos. Una noche, las niñas del almacén salen corriendo al balcón para ver las estrellas fugaces. Chitolly y Willem también salen al patio para ver las estrellas, sin embargo son interrumpidos cuando una de las niñas cae por el balcón. Rápidamente Willem se prepara para correr a atraparla, pero Chitolly es más rápida y usa sus alas para volar hacia el Mita, atrapándola exitosamente. Willem corre hacia Chitolly completamente alarmado y le reclama que no puede generar veneno así, ya que no es una leprechaun, a pesar de que los ojos de Chitolly se tornaron de color rojo por unos segundos. Al ver lo asustado que Willem está, ella le asegura estar bien. Sin embargo, poco después, mira al espejo mientras se ducha, provocando una fuerte alucinación, donde ve una niña de cabello rojo en el espejo. Los ojos de Chitolly se tornan de color rojo por completo durante esto, e incluso más parte de su cabello se torna de color rojo también. Segundos después de las visiones acerca de la niña que no recordaba y de escuchar su voz, Chitolly despierta de su trance mencionando el nombre de Elk. Luego de esa experiencia, Chitolly sale a las afueras del almacén, muy preocupada por lo que pasó. Al poco tiempo, Itea la encuentra y la acompaña y le dice que tiene que ignorar todas esas visiones, palabras y recuerdos de otra vida. De lo contrario, perderá todos sus recuerdos y su propia identidad. Le deja claro que esa niña que ve en sus visiones no tiene relación con ella y que todo lo que importa es que ella es Chitolly, y eso es lo único que debe pensar, aferrarse a sus recuerdos para que no desaparezcan por los de alguien más. Chitolly se entristece al saber que realmente su deterioro no se ha detenido desde que despertó, por lo que Itea decide contarle una historia acerca de una chica que conocía, que al igual que Chitolly, su vida pasada la devoró y su personalidad desapareció. Itea cuenta que luego de
eso, la chica que despertó no sabía qué había pasado. Se encontró en un lugar desconocido y un cuerpo desconocido, sin saber quién era. La chica, por suerte, encontró un diario donde la chica que desapareció escribía todos los días. En dicho diario estaban los recuerdos de una chica que ya había desaparecido, una alegre entrometida que se mete en los asuntos de todos sin revelar sus sentimientos, llamada Itea. Luego de tal revelación, Itea dice que la única forma que encontró para pagar por eso era cubriendo Itea sin que nadie lo supiera, y eso es lo que repitió durante mucho tiempo para aguantar hasta la actualidad. Chit Holly lo piensa por unos segundos, después dice con tristeza que tal vez debería escribir un diario. Itea la abraza y la conforta, preguntándole cómo quiere vivir la Chit Holly de ahora. Chit Holly sonríe y le dice que por ahora solo quiere sentir la dicha de estar con Willem como siempre. Poco después, ambas deciden volver en el camino. Itea dice que es la primera vez que le cuentan a alguien acerca de Itea y su diario. Le pregunta a Chit Holly si no quiere saber su nombre o quién solía ser, pero Chit Holly le dice que su nombre es Itea, una chica alegre y entrometida que se mete en los asuntos de todos sin revelar sus sentimientos, además de también ser su compañera y una buena amiga. Esto hace que Itea sonríe entre lágrimas, diciendo que es algo bueno escuchar eso. Durante los días siguientes, Chit Holly se esfuerza incluso más en cada tarea, decidida a vivir como siempre, a pesar de seguir perdiendo los recuerdos, mientras el ejército se apresura con la remodelación de la nave que pronto los llevará a la superficie. Cuando el invierno llega, celebran el Festival de la Nevada en el almacén antes de la partida de Willem, Nefren y Chit Holly. A pesar de ya no recordar a las niñas, Chit Holly les regala bufandas con las iniciales de cada una, que tejió ella misma. Apenas empezó a hacer frío en la isla varios días atrás. Al día siguiente, Chit Holly parte junto a Willem y Nefren, consciente de que la persona que es se derrumba, mientras sus recuerdos se desvanecen. Cuando los tres llegan a la superficie se encuentran con Nov y Rantol, quienes se sorprenden al ver que Chit Holly está viva, y al saber que Willem es un humano, Rantol muestra una gran desconfianza ante él, diciendo que los humanos fueron los que condenaron al mundo a su destrucción. Rantol que explica que unos días después de que las 17 bestias aparecieran, 2 islas desaparecieron del mapa, y que en una semana 5 países, 4 islas y 2 océanos también se fueron, y a la semana siguiente todo el mapa perdió sentido. Poco después, la humanidad fue erradicada. Rantol pregunta cómo fue posible que las bestias se multiplicaran tan rápido. Willem dice que lo único que sabe es que las bestias son una especie de arma biológica, a lo que ella responde que en ese caso debieron usar un organismo como base, y pregunta qué fue lo que pudieron usar entonces. A pesar de que esto solo hace dudar un poco, Willem dice que lo importante es que las bestias son el enemigo y que hay que acabar con ellas, terminando así la conversación. Luego de encontrarse con Grieg, Willem recorre la superficie junto a Nefren mientras recuerda parte de su pasado. Chit Holly por su lado se queda en la nave, ganándose el respeto y la admiración de los soldados por su dedicación a limpiar sin que nadie se lo pidiera. Luego de un terremoto imprevisto, Chit Holly se altera y tiene otra visión, volviendo a ver a él, pero esta vez logra ver también a Lilia Aspley, quien dice ser una valiente que matará a él para salvar al mundo por la persona que ama. Esto último sorprende tanto a Chit Holly como a él. La visión termina justo antes de que Lilia lance un ataque. Al despertar, Chit Holly se repite a sí misma su propio nombre y decide seguir su día con normalidad, dando su mejor esfuerzo. Prepara la comida para los soldados en la nave, haciendo que estos aprecien aún más por la buena comida. Más tarde, ese día, Chit Holly encuentra a Willem en el almacén de las reliquias de la nave, afinando un arma excavada. Al ver la lápida en Civilus, Willem le dice que la revisará apenas vuelvan, y Chit Holly se alegra al saber que la buscó tanto solo para ella. Cuando Willem termina de afinar el arma, se extraña al ver que no tiene nada malo. Al ver la confusión de Chit Holly, este le explica que se trata de Kingslayer, el arma de Nov, un arma especial usada por humanos para matar humanos, por lo que pensó que tendría algún efecto, ya que Nov la usa para pelear contra las bestias. Cuando Willem comprendió, recordó todo lo que Rantolk le dijo y las palabras de Sowon cuando le dijo que los humanos fueron los que destruyeron la Tierra. Recordando todo a la vez y a las personas que conocía, incluyendo a Almaria, Willem se desploma en el suelo, aún en shock. Luego abraza a Chit Holly y aunque esta no entiende nada, intenta hacerlo sentir mejor y le habla con tranquilidad, intentando calmarlo. A pesar de estar un poco más tranquilo, Willem es cautivado por el momento y al dejarse llevar, termina pidiéndole a Chit Holly que se case con él. Le dice que lo ayudó a encontrar lo que buscaba, algo que proteger, un hogar al que volver, una razón para vivir. Lo ayudó a entender que está bien vivir. Willem entonces promete hacerla feliz y luego de tal confesión, Chit Holly sale de su shock para decirle que sí, que ella también quiere estar con él por siempre. Al día siguiente, Chit Holly se muestra más feliz de lo usual y está también más nerviosa cuando sale junto a Willem a recorrer la superficie. Ambos se encuentran con Grieg y después ven un desgastado póster en una pared. Grieg dice que es el póster de las fuerzas de Elk Herzen. La visitante explica que según la leyenda, ese mundo era hogar de dioses, pero estos atacaron a los humanos intentando eliminarlos. Entre esos dioses, los que aparecen en el póster son Carminelake, Hardenail y Ebon Candle. Willem se queda pensativo al ver este último, diciendo que debió preguntarle qué pasó con la guerra después de pelear. Los tres siguen caminando y se encuentran con unas ruinas que Willem reconoce como el orfanato en el que vivía. Mientras miran los escombros, Chit Holly repentinamente escucha voces y su visión se distorsiona. En silencio siente algo extraño, como si le estuviera llamando
cavando bajo la tierra. Segundos después, el suelo a sus pies colapsa por un temblor, haciéndolos caer a una cueva bajo tierra. William salva a Chit Holly de ser aplastada por un escombro, lastimando su espalda en el proceso, ya que esta seguía en un trance. Chit Holly reacciona preocupada por él, pero William le dice que no es para tanto. Los tres caminan por las ruinas subterráneas con el objetivo de encontrar una salida. Sin embargo, al avanzar más por las ruinas, Chit Holly es afectada por una visión de Elk, entrando en un trance incluso más fuerte. Usando sus alas, Chit Holly vuela y avanza por las ruinas dejando a William y a Greg atrás. Ambos corren para perseguirla y poco después la encuentran tocando en cristal, con una niña pelirroja dentro, congelada. El cabello de Chit Holly se torna rojo casi por completo, dejando apenas algunos mechones azules. William la separa del cristal y le pide que reaccione, pero no recibe respuesta alguna. Greg observa a la niña congelada en el cristal y se sorprende, diciendo que nunca pensó que llegaría a ver dos en su vida, y dice que esta tiene una herida muy grande. William entonces menciona el maleficio de Cenorius, explicando que es una maldición que te convierte en cadáver, sin importar si se trata de un dios o de un ser inmortal. Una habilidad exclusiva de Cenorius que es capaz de reescribir el mundo. Chit Holly, quien sigue ausente, logra ver a Elk en su mente, por lo que su cuerpo pierde fuerza y se desmaya. William la atrapa y la carga en su espalda. Apenas empieza a temblar, para salir de ahí rápidamente. Poco después vuelven a la nave, que está siendo reparada, luego de un ataque de varias bestias que no dejan de aparecer. Mientras tanto, Chit Holly está en un estado de coma, junto a William, quien la acompaña completamente devastado. Chit Holly vuelve al mundo de Elk, donde logra ver nuevamente la visión donde Lilia habla con ella, pero esta vez por completo. Lilia dice que sabe que es algo absurdo ir a matar a un dios solo por una persona que ama, pero que aún así no tiene opción. Después de todo, William es un completo idiota sin remedio. Luego de esto, usa sus Cenorius para atravesar el pecho de Elk, haciendo que éste caiga al igual que ella. Al terminar de ver la visión, Elk saluda a Chit Holly y le dice que hay algo que quiere contarle. Elk le cuenta que hace mucho tiempo la raza de humanos quiso destruir el mundo, y para evitarlo, los Poteaus, tres dioses que vigilaban el mundo, mandaron un ejército para eliminar a los humanos. Sin embargo, no pudieron, ya que un valiente humano mató primero a su amo y nadie pudo detenerlos. Los humanos se convirtieron en bestias y lo destruyeron todo. El nombre de su amo es Elk Harson, la última de los visitantes que murió siendo niña. Chit Holly le dice que ese es su nombre y Elk le responde que también es el nombre del alma de Chit Holly, explicando que las hadas nacen con el alma de un niño muy joven como para entender que murió. Elk le dice que estuvo soñando desde que Lilia la mató, soñando con ser como ella, arriesgar su vida por quienes quiere. Chit Holly le pregunta si eso es lo que ella es y Elk le dice que eso es lo que son todas las Leprechauns. Luego le pregunta qué es lo que le pasará, pero Elk dice que eso ella ya lo sabe, ya que los sueños no duran por siempre. En la superficie, Nom y Rantolk se encargan de defender la nave de Timerais del área, y luego de que la nave es reparada, tan pronto como despega, una oleada gigante de Timerais sale de la tierra, entrando en la nave y generando daños. Nefren se encarga de defender a los soldados dentro de la nave, y a pesar de estar a su límite por haber peleado tanto anteriormente, mientras tanto, William sigue junto a Chit Holly, lamentándose por no haber podido salvarla y no haber hecho lo suficiente. Luego de darle un beso por primera vez, un Timerais rompe la pared de la nave, entrando en la habitación. William lo mira con mucho enojo, le dice a la bestia que la usará para desahogarse y luego se lanza a atacar sin contenerse, acabando con cada bestia que se encuentra en la nave, solo para desquitar su enojo y arrepentimiento. En las afueras de la nave, logra salvar a Rantolk de las bestias usando pura fuerza bruta. Sin embargo, poco después colapsa y se desmaya por unos minutos. Al despertar, Rantolk le aconseja no moverse en ese estado y le pregunta si todos los humanos eran así de fuertes, ya que él pudo vencer a esas bestias aún estando desarmado. William confiesa que él era uno de los héroes elegidos, que entrenó mucho con la espada y se hizo lo más fuerte que pudo, pero dice que aún así nunca pudo salvar a nadie. A pesar de que Rantolk intenta decirle algo, William no le escucha y se marcha, caminando sin rumbo por la nave mientras se desangra. La nave sigue siendo dañada por los Timerais y Nefren empieza a llegar a su límite, mostrando síntomas de deterioro mental. Chit Holly observa el caos sin poder hacer nada y al ver a William en tan mal estado, le dice a Elk que necesita un último favor. A pesar de que él se niega sin dudarlo, Chit Holly dice que ella hizo una promesa de que él ya no tendría que pelear y ella lo protegería. Elk se sigue negando, pero Chit Holly continúa hablando y confiesa que también hay algo que aún quiere decirle. Elk la mira pensativa y preocupada le dice que si lo hace, Chit Holly va a desaparecer. No solo sus recuerdos, sino sus recuerdos más importantes también. Todo se irá. Chit Holly dice que eso sería malo, pero que sería peor si deja que todo termine así. Mientras tanto, la nave entra en un estado crítico luego de que varias alas son destruidas, por lo que son forzados a activar la máxima velocidad para dejar el área, causando que la nave se incline a un lado. Varios soldados se sujetan para no caer, pero Nefren, luego de protegerlos de incontables bestias, ha perdido toda su fuerza y su deterioro la ha corrompido, por lo que no logra moverse. A pesar de que uno de los soldados intenta salvarla, ella le dice que no se acerque, ya que la puerta de las hadas se abrirá pronto, dando a entender que ya es tarde y podría explotar en cualquier momento, por usar demasiado veneno. Al no poder sujetarse de nada, Nefren se desliza, cayendo de la nave, pero William corre hacia ella y la atrapa justo a tiempo, diciendo que la va a salvar. Sin embargo, William no tiene la fuerza suficiente para subirla, pues aún sigue desangrándose y se ha debilitado mucho. Nefren le dice que no lo haga, pues la puerta
puerta de las hadas se abrirá y hará estallar toda la nave. A ver que Willem no cede y sigue intentando subirla, Nefren le dice que su trabajo como Leprechaun es salvar a la gente y le dice que él ya la salvó a todas, así que no debe preocuparse más. Luego de esto, le sonríe a Willem para después soltarse de su agarre cayendo al vacío. Después de varios segundos de shock, Willem grita que no lo permitirá y se lanza en busca de Nefren. Chatoli, quien despertó segundos atrás con cabello incluso más rojo que antes, toma la espada de Nof, quien está tirada en uno de los pasillos de la nave. Nof intenta detenerla, pero Chatoli no le escucha y sigue caminando al borde de la nave. Nof le dice que ya no tiene que pelear y que es libre de buscar su felicidad, pero Chatoli le responde que ya no puede conseguir más felicidad, ya que entendió que ya es todo lo feliz que puede ser. Luego de decir esto, se deja caer de la nave mientras escucha la voz de Elk animándola, por lo que crea grandes alas que le permiten volar a alta velocidad, salvando a Willem y a Nefren de su caída. Chatoli hace que desaparezca el deterioro de Nefren, quien se desmaya antes de poder decir nada, y luego de modificar su espada, acaba con cada bestia de la superficie en una emotiva escena, recordando todo lo que pasó con Willem por última vez y diciendo que sin duda, a pesar de todo, es la chica más feliz del mundo, al ser apuñalada por varias bestias a la vez. Luego de perder su espada, Chatoli abre la puerta de las hadas, creando una gran explosión que acaba con todas las bestias. A pesar de esto, su cuerpo no es destruido, pero su cabello ahora es rojo en su totalidad. Con lo último que queda de ella, Chatoli camina hasta Willem para darle las gracias por última vez. El tiempo pasa y el oficial Limeskin cuelga 2 cuadros de Nefem y Chatoli diciendo que hicieron un buen trabajo al seguir como guerreras hasta el final. Noft y Rantork se recuperan en el hospital y en el almacén de las niñas siguen entrenando con mucha energía. Niglato las observa con nostalgia y dice que Chatoli solía ser así, ya que cada vez que perdía a alguien usaba su pena como motivación para hacerse más fuerte, pero Itea le dice que aún así no cree que ella puede hacer eso, mientras empieza a llorar sin poder parar, por lo que Niglato la abraza, soltando unas lágrimas también, dejando que Itea rompa en llanto. Por otro lado, Sowon usa su rastreo de pulso para localizar a cualquiera que esté vivo en la superficie. Sin embargo, no ve señal alguna. Su asistente lo llama diciendo que sus visitantes los esperan, por lo que Sowon deja la habitación, y justo después de que se va, el rastreo detecta 2 puntos, indicando que hay 2 supervivientes en la superficie. Como escena final, muestran el nacimiento de una nueva hada, una bebé con cabello azul que no deja de llorar. Una de las chicas que la recibe dice que al llorar con tantas ganas, la bebé no debe haber dejado los sentimientos de su última vida. Cuando al fin deja de llorar, la chica hace sonreír a la bebé al darle la bienvenida a ese frágil mundo moribundo sin nada a su favor. Y así termina la primera temporada de World End. Quiero deciros que la segunda temporada no está disponible todavía y que probablemente se va a estrenar el año que viene. Si queréis que saque un resumen sobre la segunda temporada cuando salga, tenéis que comentar bestia, así os podré dar corazón, ya que sois de las pocas personas que han llegado a esta parte del video. No olvides dejar tu like y lo más importante, darle al botón de suscribirse y activar la campanita, ya que es muy importante para que así yo siga trayendo los mejores resúmenes al canal. Así que dicho esto, nos vemos en el próximo resumen de anime.